Bueno, ya sabes que aquí en mi canal, tal como lo digo en todas las redes, letra, música y bienestar. En letra porque hablamos de gramática, de libros, de lingüística, hablamos de transcripciones. En música trabajamos aquí los tutoriales que hacemos con el 4 venezolano, por ejemplo, y también mis canciones. Y bienestar, siempre digo bienestar porque se trata de hacer música y de cosas que le causen a uno un agrado. Cuando yo, por ejemplo, toco una canción es porque me gusta, sobre todo que la toco muy frecuentemente, como estas que ustedes ven aquí. Y bueno, también mencionar temas musicales como el caso de este álbum que acabo de hacer un video que espero les guste. Esta gente que está cumpliendo 40 años, el ensamble Gurrufío, acá de Venezuela, música folclórica, música popular y una buena propuesta que ya ha tenido muchísimo tiempo, me llama la atención, así que los invito a ver ese video si es de su gusto. Recuerden también que aquí en mi canal todos los videos o casi todos están subtitulados en varios idiomas. Si usted conoce un amigo que su idioma nativo sea otro, está llena de opciones, dígale para que la aplique, hace clic allí y ya puede ver en qué idioma está para que lo active y lo pueda tener los subtítulos en su idioma. También allí está mi perfil de Spotify, en ese enlace para que escuchen mis canciones. Algunas canciones que toco con el 4 también están allí. Los invito a que hagan clic y se suscriban también a ese perfil. Y también van a conseguir algunas de las tablaturas de los tutoriales que hacemos con el 4 venezolano, así como este que vamos a trabajar hoy. Así que bienvenidos una vez más. Siempre doy la recomendación que para trabajar lo que es el 4 solista, debes conocer la melodía, después debes pasar a los acordes y después al ritmo. Una canción tan popular como esta, Fiesta en el Orza, que es un ícono de todo lo que es el folclore nacional, es bueno que conozcas por lo menos cómo se desempeñan los acordes. Un 19 de marzo para un baile me invitaron. Es la mayor, mi séptima, re mayor, mi séptima y la mayor. A la población del Orza, en sus fiestas patronales. Esa es la primera estrofa. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban. Vas en re, pasas la mayor. Por las calles se paseaban con sonrisa de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, en el Orza me encontraba y entre cada aguardiente feliz la vida pasaba. Esa es la melodía conjugada aquí con la combinación de acordes. Cuando tienes estos acordes, entonces te enfocas en la melodía para lo del 4. ¿Qué sucede con la melodía? Si tú quieres sacar cualquier canción solista con el 4 solista, tienes que dominar la melodía. Si quieres aprendértela sin usar la tablatura, entonces debes tener un conocimiento de lo que sería los trastes. Los trastes son estas partes del 4. ¿Cuántos trastes tiene el 4? Por lo general el 4 es de 14 trastes. Hay unos que lo tienen de 15, otros de 17 hasta 22 trastes o más. Este por lo menos es de 15 porque el último lo tiene acá. Sin embargo, trabajas de acuerdo a lo que indica tu fisionomía, la mano, ¿no? Cada 4 espacios, cada 4 trastes. Vamos a trabajarlo por lo menos conociendo hasta el traste número 12, que es lo que he recomendado. Tú sabes que la afinación, que es la popular en este caso de cambur pintón, es la, re, fa sostenido y si. Entonces, a manera de ejercicio siempre he recomendado, primero porque es algo que necesitas para dominar ambas manos, la posición correcta en mano derecha y la de mano izquierda, de esta manera. Pero además para conocer cada una de las notas. Tienes al aire libre, la, que sería esta cuerda, luego pisas, esto sería si bemol o la sostenido, luego viene si, do sostenido o re bemol, siguiente cuerda, re sostenido o mi bemol, mi, fa sostenido o sol bemol, siguiente cuerda que sería el fa sostenido al aire, sol sostenido o la bemol,
la sostenido o si bemol, siguiente cuerda, si, do sostenido, re bemol, re sostenido o mi bemol. Esto es solamente los 4 primeros espacios, trabajando los 4 primeros trastes. El ejercicio de esta manera. Un ejercicio tal cual cuando vas al gimnasio, para que los dedos agarren su respectiva proporcional fuerza y flexibilidad, tanto mano izquierda como la mano derecha, que ya hemos indicado con la mano derecha que es un poquito más difícil de educar. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vas a sacar una melodía, como la canción Fiesta en el Orsa, te vas a encontrar con diversas situaciones para poderla trabajar. Este ejercicio que tenemos aquí, de estos 4, deberías aplicarlo con los siguientes 4, conociendo cada una de sus notas, y los siguientes 4 espacios, conociendo cada una de sus notas. Vas a tener un total de, si son los 12 primeros espacios, 36 opciones de cada una de las notas que debes saber. ¿Por qué? Porque cuando tú pisas una nota aleatoria como esta, tú deberías saber qué nota es y llegar al punto de distinguir que si no la estás viendo, así como estás viendo este video, tú deberías distinguir cuál es la nota y en qué cuerda se está tocando. Eso se puede lograr a través de ejercicio y te ayuda muchísimo al momento de sacar una melodía. En el caso de Fiesta en el Orsa, fíjate lo que pasa. Si trabajamos la técnica apropiada de 4 cuerdas, de 4 espacios, perdón, un 19 de marzo para un baile me invitaron. Mira cómo suena. Estás aquí usando solamente los 4 espacios. No estás haciendo ningún brinco raro con la mano, sino que eso está aquí. El detalle es que cuando le vas a agregar los acordes, ya sabes que es la mayor, por lo menos lo que empieza. Tenemos esta segunda posición de la mayor, que en realidad es esta. Esa es una opción. Sin embargo, cuando tú revisas algunas versiones, que de hecho la mayoría de ellas están en esta tonalidad de la mayor, le hacen como que una especie de arreglo que puede ser incluso más difícil de entender, pero es para buscar un mejor desempeño con los acordes y con la melodía. Si pasamos a la segunda parte, sonaría de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando tienes que aplicarle los acordes y el ritmo a esa melodía? Mira. Entonces tú dices, bueno, pero el punteo lo hice aquí abajo con la melodía y la distingo, pero cuando vas a aplicarle los acordes para que se pueda decir que es un 4 solista, tienes que hacer toda esta vuelta. Entonces, para eso tienes que conocer cada uno de los espacios y su nombre y su nota y distinguirlas. Incluso a veces sucede que tú tocas la melodía y no sabes cómo se llama, no lo recuerdas, porque es demasiada velocidad para recordarlo uno por uno, y tú lo aplicas, pero te puedo asegurar que conociéndolo es muchísimo más fácil. Unas versiones hacen esto. Aquí cambia el estilo porque la melodía lo estás haciendo prácticamente de esta manera. Es decir, que aquí estás rompiendo con esta melodía
la opción de la digitación de 4 espacios. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar los acordes. Si pasamos a la segunda parte, por lo general se trata de una canción donde quieres demostrar toda esa destreza del joropo, toda esa euforia del ritmo joropo, y como la melodía es la misma y se repite 2 o 3 veces con la letra de la canción, que es muy buena, el cuatrista, por lo menos lo que hacen muchos cuatristas, incluyendo el que les he mencionado de Hernán Gamboa, buscan otras alternativas que no suenan como la melodía, pero entonces muestra lo que se puede hacer con el 4. Y cierra al final con esto. Dándole más velocidad y dándole algunos arreglos aquí con el tresillo o trémolo del cual he hablado en otros videos como la canción O Sole Mio. Él lo hace de esa manera y varios cuatristas lo hacen de esa manera. Entonces tú tienes aquí esta tonalidad, está basada en lo que sería Si menor y hace pues cuerdas al aire. O sea, esta cadencia aquí, Do sostenido menor, Si menor y la mayor. La mayor, Mi, Re, Mi séptima, todo esto es Mi séptima, y así terminar la canción. Entonces esto que hice recientemente es para darle ese empuje y esa fuerza rítmica. Sin embargo, tú lo puedes sacar basándote en la melodía, que por eso es que te la coloco allí, algunas melodías, para que a partir de allí tú la toques medianamente. No necesitas hacer todo el alboroto con el 4 si no lo deseas, pero sí puedes lograr como que una versión que se trate pues de la canción original. Vamos a tocarla completa, basada en lo que está allí en la tablatura que les dejo siempre allí en la descripción, en los enlaces. A esa versión tú le puedes agregar punteo, le puedes agregar una introducción arpegiada, le puedes agregar toda esa descarga de energía al final para que el 4 se luzca. Por lo menos hay cuatristas que al principio hacen esto. Para presentarlo a manera de introducción, Hernán Gamboa lo hace de esa manera. Y al final tal cual les indiqué. Sin embargo, como te he dicho, para el tema de dominar la melodía, aplica lo que es la posición correcta de mano izquierda, mano derecha y trata de sacarla con tu misma versión a partir de allí. Escucha las referencias solo para que te sirvan de orientación. Espero que te haya servido el video y sabes que estamos allí pendientes. Nos vemos.